una alineación y podía convertirse en un riesgo para las calles de la capital. Aún así, las autoridades no detuvieron al bus en la calzada Roosevelt. Policía de Tránsito declara la guerra a las bocinas musicales de las camionetas. Advierte de operativos con sanciones de hasta 500 quetzales. Abogado de la mujer embarazada que quedó ligada a proceso por arrollar a un agente de la PMT contraataca. Ahora presentan una denuncia por abuso de autoridad contra la uniformada. Su madre le quitó el celular y este menor respondió con un disparo en la cara y una agresión grave contra su hermano menor. Ahora tendrá que enfrentar las consecuencias. En Impacto Directo hemos encontrado a la señora de las 4 décadas y habla con ella. Y es cierto, con sus 40 y tantos encima, deja huellas por donde camina. Recorrer los hilos del pasado hasta llegar a las raíces ahora no es tan difícil. Esta noche revisamos los árboles genealógicos y cómo esto nos ayuda a entender de dónde venimos. Muy buenas noches en este miércoles 29 de octubre. Un gusto acompañarle a través de Guatevisión en Impacto Directo. Soy Alexis Ponce. Estamos preparados, todo el equipo, para llevarle la información. Doy la bienvenida a los panelistas que nos acompañan esta noche. Nidia González, mercadóloga y coach de vida. Armando Mendoza, abogado penalista. Flor Damasio, mercadóloga y comunicadora. Y Germán Galindo, internacionalista. Hablemos de lo siguiente, ya que un video que circula en redes sociales muestra a un bus extraurbano transitando en evidente mal estado sobre la calzada Roosevelt en la ciudad de Guatemala. En las imágenes se ve cómo la unidad avanza con la varilla de dirección visiblemente torcida, lo que provoca que el vehículo se desplace de forma perpendicular al carril, poniendo en riesgo a los pasajeros y a otros conductores que circulaban por el sector. Vecinos de automovilistas denunciaron la situación, señalando la falta de control y mantenimiento de este tipo de unidades que presta servicio público a diario. Y el piloto de un autobús extraurbano fue sancionado por los agentes de la Policía Municipal de Tránsito de la capital, luego de que se percataran de que el conductor utilizaba una bocina modificada con un sonido estridente y la popular canción infantil de Baby Shark. Una unidad del transporte extraurbano fue sancionada por agentes de la Policía Municipal de Tránsito de la ciudad capital, luego que se detectara que el conductor utilizaba una bocina modificada con sonido musical, generando un ruido estridente en el sector del Boulevard Los Próceres. El vocero de la PMT, Amílcar Montejo, informó que la multa fue impuesta con base al artículo 182 del Reglamento de Tránsito, que establece una sanción de 300 quetzales por producir sonidos o ruidos exagerados o innecesarios en áreas residenciales o en horas inapropiadas. Montejo agregó que ya se han impuesto 13 multas de 300 quetzales por esta misma infracción en distintos puntos de la ciudad, como Ruta al Atlántico, Boulevard Los Próceres, la Terminal Zona 4 y la calzada Atanasio Tzul. De acuerdo con el vocero, este tipo de situaciones se ha vuelto frecuente, ya que varios buses extraurbanos modifican sus bocinas con tonos musicales o estridentes que afectan a peatones, automovilistas y vecinos del área. Se colgaron de la bocina, jalaban y jalaban para que la bulla fuera estridente. Un abuso total contra los usuarios y vecinos. El transporte extraurbano nos debe respetar a los ciudadanos. No más bocinazos, no más conciertos con bocinas de aire para buses, detalló Montejo. La PMT reiteró un llamado a los pilotos del transporte público a respetar las normas del transporte y evitar alteraciones que afecten la convivencia y el orden vial. Reportó Andrea Domínguez. ¿Qué le pareció el bocinazo de Baby Shark? Una cosa terrible, ir en el tránsito, el susto que le pega, deja uno el corazón, Nidia, cuando estos conductores de autobuses extraurbanos accionan esas bocinas de aire.
Sí, lamentablemente yo ya tuve una mala experiencia y realmente es bien molesto, ¿verdad? Porque en mi caso se me puso en la parte de atrás y porque yo no avanzaba a una velocidad que tal vez el señor del camión quería, entonces empezó a accionar la bocina, pero era una bocina bien fuerte. La verdad es que es bien molesto. Incluso yo estoy de acuerdo con que a todos los que estén con este tipo de bocinas se les ponga una multa mucho más severa que 300, 400. Son 500 quetzales, pero Armando. 1000 quetzales estaría Deben bien ser para más, que, ¿no? Porque para que así la piensen. el susto que le pegan a uno es terrible. Creo que todos pasamos por eso. 500 quetzales está en lo loable. Te voy a decir por qué. Porque acuérdate que la multa va a ser por cada vez que te sorprenden haciéndolo. La primera es una multa de 500, la segunda puede ser otra multa de 500 y la tercera, por ser ya la tercera, puede ser el retiro del vehículo. La municipalidad lo puede hacer y ya está seguro que hasta el acuerdo del consejo, pero van a aprender, a la gente le duele más por el bolsillo, porque quitan el vehículo, lo van a sacar, entonces les duele más el bolsillo en el momento. Entonces creo que es una llamada de atención también para la educación vial, porque es parte de la educación vial. Usar la bocina solo cuando es... Con Germán lo hablamos hace meses, cuando es solamente necesario, porque no se van a sacar hasta un arma por bocinar. No para alegar, para avisar. Solo para avanzar, pip, pip, o muchas gracias, ¿verdad? Ese bocinazo, ese 2 veces, pip, pip, gracias, ¿verdad? Es que ¿cuál es la función real avisar, de la bocina? No es para asustar, pero a ver, estas bocinas de aire con estos sonidos que molestan, Germán, no es algo nuevo. ¿Qué cambiaría en la mente de las autoridades para finalmente prestarle atención a eso? Y ahora ojalá que le presten atención también a esas luces porque encandilan cuando uno va en la carretera. Yo creo que como hemos visto de nuestras autoridades que son expertas en reaccionar y no prevenir, entonces creo que hasta que ocurra una tragedia en la que se vea involucrado de alguna manera una bocina, que a usted podría pensar, bueno, pero ¿qué va a pasar con una bocina? Pues por el susto alguien puede pegar un timonazo y puede ocasionar un accidente, pueden haber fallecidos. Y también quisiera que se tocara el tema sobre el primer video que nos mostraste, Alexis, porque estamos hablando de la bocina, pero ¿y qué pasa con el bus que iba descarrilado ahí en su propio y que no se detiene en ningún momento? O sea, el piloto se tuvo que haber dado cuenta, los pasajeros se tuvieron que haber dado cuenta, alguien se tuvo que haber dado cuenta y parar o detener el bus en ese momento. Ellos lo siguen haciendo, ellos y las empresas que son dueñas de estos buses, lo siguen haciendo porque saben que una multa de 300 la pueden pagar si es que la llegan a pagar y que no les van a quitar el bus. La presión está sobre la autoridad que le corresponde quitar el bus y no devolver un bus que tiene el tren trasero de esa manera. Es que aunque lo devuelva, ¿para qué lo va a devolver? Esos buses se deben de quitar, esos aparatos se deben de quitar y no devolverse aunque se pague la multa. Esta varilla de dirección en malas condiciones, Flor, es un riesgo latente y seguramente solo le fueron a hacer un chapuz y hoy o mañana va a estar funcionando este bus prestando el servicio y poniendo en riesgo la vida de los usuarios. Es muy probable, Alexis. La verdad es que en Guatemala, en todas las carreteras, en las calles, vemos de todo tipo de buses descompuestos, también que tiran mucho humo y van ahí como si nada. Pero bueno, realmente más que un video, más que un bus, más que una ruta en particular, también esta imagen nos habla como de una imagen negativa del servicio de transporte, de las autoridades que en teoría están para supervisar que todas las unidades estén en óptimas condiciones. Me refiero a este bus que va descarrilado, no sé cómo decirlo, pero sí definitivamente pone en riesgo no solo a las personas que llevan en ese momento, sino a las futuras y a las que van aledañas de este vehículo. Realmente es necesario que las autoridades presten atención, yo sé que lo han hecho, pero que corrijan y como dice nuestro compañero Germán, prevengan todo este tipo de acciones porque realmente ponen en riesgo a muchas personas. Creo que es un video que definitivamente se hace viral porque les parece chistoso, a algunos lo perciben así, pero realmente es un video que debería de darnos conciencia a todos de cómo está hoy en día nuestro transporte en Guatemala. Y como te decía, eso no sucede solo en la ciudad, sucede en el interior, sucede en los pueblos y es momento de accionar. Es un gran riesgo, pero los ojos de nosotros como ciudadanos, que somos testigos de muchas de las situaciones que ocurren diariamente, para eso tenemos un teléfono celular, podemos tomar el video sin ponernos en riesgo, denunciar ante las autoridades, colocar muy bien el número de placa,
la ruta del transporte para que se le pueda dar seguimiento y de esa manera evitar que estas imprudencias sigan ocurriendo en la vía. A través del abogado Alejandro Arriaza, Marilyn Gabriela Ángel Menéndez presentó una denuncia ante el Ministerio Público en contra del agente de tránsito Catherine Paola Hernández. El jurista indicó que la denuncia fue presentada por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y lesiones. Imágenes documentaron un incidente vial donde ambas habrían discutido. Posteriormente se observa que la conductora acelera su vehículo y la agente se sujeta del automóvil y es llevada por varios metros. La conductora fue capturada y ligada a proceso penal por atentado y deberá acudir al juzgado segundo de paz penal para audiencia el 16 de marzo del 2026. La denuncia en contra del agente de la Policía Municipal de Tránsito queda en manos del Ministerio Público. Y aquí lo platicamos el pasado lunes, Germán, cuando poníamos sobre la mesa precisamente el accionar del agente de la Policía Municipal de Tránsito, donde no fue un procedimiento correcto a todas luces, pero además la agresión que ella comete en contra de la conductora. Claro, después de que te arrastren porque te sujetaste, porque hay que decirlo, ella se sujeta del vehículo o lo que vemos en el video, después del shock de ese momento, de la adrenalina, de todo lo que estabas viviendo, de estar en medio del tráfico del peligro, pues perdió los papeles, ya no sabía qué hacer y empezó a pegarle a la conductora. Lo dijimos aquí al final, pues error de ambas partes. Por supuesto que yo creo que la responsabilidad mayor va para la persona que iba dentro del vehículo, porque puso en riesgo la vida de otra persona, y si bien se puede contrademandar, se puede decir abuso de autoridad y todo lo que está demandando, que tiene los argumentos para pedirlo y para hacerlo, aún así la responsabilidad mayor se la lleva la del vehículo. Creo que sí hay argumentos para decirlo, que hubo abuso de autoridad, pero a ver, es complicado porque en una situación así reaccionó con adrenalina, y yo creo que por eso es importante recalcar a las autoridades, en este caso a los agentes PMT, de cómo mantener la calma, de qué hacer en esos casos y qué no hacer. Por ejemplo, si la persona quiere huir, pues no intentar sostenerse del vehículo, empezando por allí. No poner en riesgo la vida. Armando, ¿qué lectura le das a los señalamientos, a las contrademandas, en este caso que se viralizó de lunes para hoy? La autoridad me va a odiar, pero la soberanía radica en el pueblo, y realmente ese es un accionar de una persona cansada de los atropellos por parte de los agentes de la Policía Municipal de Tránsito. Todo de que nuestro alcalde Quiñones, bueno, no mi alcalde, pero sí alcalde de muchos, se está adueñando de la ciudad capital, porque por ejemplo cuando venís por la séptima avenida, del paso a nivel puente Jorge Ubico, obligado, si vas a la derecha te tira para el carril derecho de la séptima avenida. Se volvió un carril exclusivo del Transmetro, y ahí, si lo preguntan, cada semana son cientos de miles de quetzales de multas, porque te metes automáticamente al carril de Transmetro. Y no lo digo yo, lo dice mucha gente que lo ha denunciado. Armando, si se ponen de acuerdo aquí las partes, pueden decir, bueno, retiro mi demanda en contra de la agente de PMT y contra la conductora y se acaba todo. Ya no se puede, porque una vez ingresa la denuncia al Ministerio Público por abuso de autoridad, asuntos internos, en este caso de la municipalidad o el ente que fiscalice a los agentes de la policía, tiene que realizar una investigación, tomar las cámaras correspondientes, si el delito de abuso de autoridad es un delito de acción pública. Aunque la persona desista, el Ministerio Público, pobrecito, tiene la obligación de seguir recabando información de si es cierto o no que hubo abuso. Pero con ese puñetazo que le dio la agente a la conductora, hay abuso. Las lesiones culposas es un delito menor. Entonces aquí ganó la soberanía del pueblo. De las cosas terribles que empañan una fiesta, la fiesta del fútbol, en la antesala de este duelo entre Real España y el Xelajú Mario Camposeco, se registró una trifulca entre los aficionados a las afueras del estadio Cementos Progreso en zona 6 de la ciudad de Guatemala. El incidente ocurrió cuando seguidores de ambos equipos coincidieron en los ingresos al recinto, lo que desencadenó momentos de tensión y violencia que empañaron el ambiente previo al encuentro internacional. Lamentable. ¿Qué se puede decir de este bochorno? Un mal espectáculo. Lilia. Definitivamente que sí. Creo que cuando uno va a ver a su equipo favorito, bueno, la verdad es de que son situaciones donde se mezcla la emoción, la pasión, pero también creo que debería uno tener un poquito de prudencia, porque nunca se sabe qué vas a encontrar con otro hincha del otro equipo, ¿verdad? O sea, aquí fueron golpes, pero bien, yo he visto que hay a veces hasta piedras,
Sí, es que hay muchos Cosas videos que se han compartido que te en pueden hacer donde daño, ¿no? están lanzando piedras. Incluso Por eso se esta prohibió aquí situación, la teoría de Flor, los cremas, que era aunque algo tan clásico. en el escenario Por lo- deportivo como tal haya seguridad, también se deben extender en los alrededores para resguardar el ingreso de aficionados, principalmente en partidos como este, que es semifinal de la Copa Centroamericana. Totalmente, Alexis. La verdad es que son imágenes que son repetitivas en Guatemala, son lamentables, pero sí, definitivamente concuerdo con Nidia. Uno pues se tiene que saber comportar. Yo sé que la emoción, la mezcla de muchos sentimientos, emociones, pero pues definitivamente estas imágenes no deberían de darse. Es muy triste que en Guatemala sea muy común fuera de un estadio o cerca de un partido, ya sea antes o después, regularmente después, por algo que no se celebró posiblemente, pero pues qué te puedo decir, esperemos que no hayan habido personas graves, ¿verdad? Más que solo golpes leves, y que sobre todo lo que tú mencionabas, que la seguridad sea un poco más para que evitemos ese tipo de... Este partido es la semifinal de vuelta. Xelajú está a un paso de la gran final de Copa Centroamericana, Germán, y bueno, hablaban de una cantidad importante de aficionados desde Quetzaltenango que viajaron a zona 6 para vivir este partido y apoyar, pero ¿y la seguridad? ¿Qué pasó ahí? Sí, es complicado, Alexis, lo has visto en la radio, yo lo he visto cuando he trabajado de periodista deportivo. Esto es algo muy común, esto va de mano con el deporte, lastimosamente no es parte del deporte, pero va ahí persiguiéndolo. ¿Por qué? Porque al final incluso estos grupos a veces se organizan. Cuando hablo de grupos, hablo de los hooligans, no de los aficionados, porque esta gente no es aficionada. Probablemente emboscaron a algunos aficionados, eso sí pudo haber pasado, pero recuerda que también este tipo de caos genera consecuencias también para los equipos, para los clubes. ¿Por qué? Porque entonces la responsabilidad a nivel internacional, la CONCACAF a nivel internacional pone sanciones a los clubes de los que estos aficionados eran, supuestamente, sí, ¿verdad? Entonces también esto puede ser a veces organizado por parte de aficionados, ¿verdad? Hooligans visitantes que vienen a hacer destrozos aquí. Sí debe haber esa seguridad por parte, por lo menos, de la municipalidad o alcaldía. Bueno, situación lamentable. Por supuesto que aquí le actualizaremos lo que sucede con estos hechos violentos en zona 6. Vamos hasta México. Un menor de edad fue detenido luego de dispararle a su madre en el rostro durante una discusión familiar registrada en un domicilio de la colonia Polanco en la alcaldía Miguel Hidalgo, según informó el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez. El incidente ocurrió cuando el menor tomó un arma de fuego en medio de una riña entre su madre y otro miembro de la familia y le disparó a la mujer, quien fue trasladada a un hospital con una herida en la mandíbula. La víctima se reporta fuera de peligro. Tras el ataque, el menor abandonó el lugar y fue localizado a través del sistema de videovigilancia de la ciudad. Posteriormente, fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía Especializada. Las autoridades indicaron que se investiga el origen del arma y las circunstancias en que el menor tuvo acceso a ella. Medios de comunicación locales reportan que el menor consumía bebidas alcohólicas al momento del incidente. Es una situación terrible, obviamente, pero cuando revisamos los antecedentes, el consumo de las bebidas alcohólicas y posiblemente otro tipo de sustancias, Germán, puede haber una explicación a este tipo de comportamientos en donde la mente se nubla y nos lleva a realizar acciones que cuando estamos al 100% jamás las haría. Sí, sobre todo si existe, no tengo la información en este caso específico, pero si existe una figura paterna tanto ausente o presente que permita e incentive el consumo de bebidas alcohólicas en la casa, porque normalmente los niños lo ven de los padres, ¿no? Ya sea de sus propios padres o de otros modelos a seguir, y que se le haya dejado o que se le haya dejado conseguir, porque incluso a veces los niños no lo tienen permitido por los padres, pero hay tanto acceso a esto en la casa que en algún momento les va a dar curiosidad, lo van a probar. No me imagino, claro, es una tragedia lo que ha sucedido, la madre no murió, pero lo que ha de sentir este niño que todavía ni siquiera entiende, porque es un adolescente que todavía ni siquiera entiende lo que hizo, lo que pasó, las repercusiones, y que tendrá que vivir el resto de su vida, que a mi parecer, yo creo que es responsabilidad de las autoridades o falta de autoridades en ese hogar. La edad, demasiado joven, 13 años, involucrado en una situación que le va a cambiar la vida por completo, pero el consumo de bebidas, todo el apoyo que necesita en este momento, pero también la familia
está pasando con esta familia? Papá, mamá, algún otro familiar que sea una persona de peso o autoridad en este núcleo familiar. Así es, Alexis. Algo que podemos percibir pues a simple vista es que hay falta de autoridad en su núcleo familiar. La verdad es que es muy joven, una persona de 13 años, yo creo que es una de las notas que se viralizan luego, pero que la verdad dan pesar como comunidad, como sociedad. Como decía nuestro compañero Germán, lamentablemente todas las personas hoy en día tenemos acceso a bebidas alcohólicas en cualquier lugar, en cualquier momento y en cualquier horario. Lamentablemente pues no es la excepción con los adolescentes que pueden ir a una tienda y ya hay bebidas, aunque sea con un porcentaje mínimo de alcohol desde el 5%, y pues tal vez no fue inculcado o visto en su hogar este mal hábito, si lo queremos ver así, pero pues al final también repercute la sociedad, la comunidad donde vive, las amistades, podría ser en el colegio, influencias, pero lamentablemente pues es un hecho que le va a repercutir durante toda su vida. Gracias a Dios la madre está con vida, pero pues con esas secuelas emocionales y físicas, desde luego. Y el arma. Es un caso Acceso terrible, al arma también. indiscutiblemente, porque este niño seguramente no tenía ningún tipo de control, y cuando se quiso ejercer la autoridad de la madre de familia, pues tuvo una reacción. Así que no se justifica, pero creo que también hay un grado de responsabilidad de los adultos aquí. Totalmente. Primero ver por qué había un arma en esa casa. Puede ser por seguridad. Segundo, concuerdo mucho con que los niños, porque él es un niño de 13 años, siempre van a seguir el ejemplo que ven en su casa. O sea, ¿qué es lo que hacen los papás? ¿Cómo se comportan? Ya sea que estén los dos o solamente uno, pero lamentablemente todo lo que nosotros somos como padres lo vamos a reflejar en nuestros hijos la mayor parte del tiempo, ¿verdad? Entonces, es lamentable porque este niño tiene que enfrentar ahorita muchas cosas, sobre todo de forma psicológica, a haberle disparado a su mamá en el rostro en un estado en el cual, creo yo, no tenía la conciencia. Porque estar en estado etílico, o sea, bajo el alcohol, bajo los efectos del alcohol, no creo yo que él haya querido hacerlo. Estando bajo estos efectos es muy probable que él haya agarrado el arma, lo haya hecho, y esos son los momentos en los cuales después él se va a arrepentir, ¿verdad? Mucha ayuda psicológica, mucha ayuda para que él se regenere también, y por parte de la familia, la mamá, ¿verdad? Ya no dicen que falleció, sino que se está recuperando, pero también debe haber mucha ayuda para ella, porque imagínate que tu propio hijo, eso es un dolor para una madre, que el propio hijo le haga daño a uno, ¿verdad? Porque uno lo que quiere es el bien de sus hijos, no quiere que anden trastumbando por el mundo sin un destino. Es un caso que nos sorprende muchísimo, porque se trata de un hijo agrediendo a su mamá, Armando, pero también es el reflejo de lo que está viviendo nuestra sociedad en general. Una violencia que no discrimina, no importa edad, condición, etcétera. Cuando se pierde la cordura, es tan fácil, y no debiese ser así, atentar en contra de quien está a la par de nosotros. Sí, justamente hoy le hablaba con un amigo de años de la universidad que expende dulces y golosinas en la universidad. Saludos, Colochito, por ahí. Yo conocí a sus hijos bien pequeños y me dice, ya mi hijo es adulto y no puedo decirle qué hacer, qué no hacer. Va a buscar trabajo, no va, pero le digo, él hizo una buena crianza porque uno lo ve, uno lo percibe. Pero hay algo muy importante, Alexis. Creo que los que estamos acá somos el reflejo de lo que nuestros padres hicieron en nosotros. Porque a mí que no me ofrecieron también cuando estaba estudiando, creo que a todos, cigarrillo, alcohol, drogas, pegamento, no, eso es malo. Entonces no echemos solo culpas a uno ni a los otros. En este caso fue que no se puede controlar la vida de un adolescente realmente, de un menor, ya es imposible. Pero si se enojó por el hecho del teléfono, esa es una alerta para los padres a nivel Latinoamérica de que tengan cuidado con el exceso de uso de pantallas, porque los juegos son muy violentos y generan más violencia. Puede ser que el arma haya estado dentro de casa o él ya la llevaba con él. Un arma que no se sabe a ciencia cierta, pudo haber sido robada,
pertenecer a algún integrante de la familia o las amistades con las que se relacionaba este jovencito de 13 años. Y bueno, hoy vamos a descubrir muchas cosas relacionadas con el árbol genealógico. Hay sorpresas, yo creo que voy a ser sorprendido esta noche y nos acompaña Poloski Cordón, él es gerente de área Centroamérica de Family Search International. Hola Poloski, buenas noches, bienvenido a Impacto Directo, un gusto tenerte con nosotros. Gracias, muy amables por tenernos aquí en el programa. Bueno, Poloski, ¿en qué consiste Family Search? ¿Para qué funciona realmente esta aplicación? Hay una inquietud natural en todo ser humano de aprender sobre sus raíces, de entender de dónde venimos, quiénes son nuestros antepasados, porque en realidad nuestra historia es la historia de nuestros antepasados. Entonces, Family Search surge como una herramienta que ayuda a las personas a descubrir esa historia y descubrir sus orígenes y sus raíces. ¿Y qué tipo de herramientas ofrece? Es decir, yo ingreso colocando mi nombre, tengo que colocar mi fecha de nacimiento. ¿Qué tipo de registro debo llenar? ¿Es una página o es una aplicación? Es ambas cosas. Ambas. Es una página web donde uno crea un usuario, ingresa algunos datos muy básicos de su familia inmediata y es un árbol genealógico global en donde hay 1.500 millones de personas ya en este árbol. Entonces lo que sucede es que cuando uno empieza a ingresar sus datos de su familia inmediata, la herramienta identificará si ya hay algún familiar que está en esta base de datos y entonces le conectará y mostrará el resto de su árbol. Ah, bueno, o sea, tratando de entender y aterrizar un poco la idea, es como un Facebook, digamos, donde yo busco a mis amigos, personas que estén conectadas, y lo mismo es con Family Search. Algunos lo han catalogado como el Facebook de los antepasados, Wow. en donde hay un perfil para cada persona de nuestros familiares y uno se conecta a ese árbol, que es un árbol global y colaborativo. Tanto es una herramienta que está en la web, en internet, como es una herramienta que está en el teléfono. Y entonces aquí mismo uno puede ingresar la información y va haciendo esos descubrimientos de quién es uno y quiénes son sus antepasados. Yo recuerdo que en la etapa escolar pedían mucho los árboles genealógicos. Si hubiera tenido Family Search, creo que hubiera sido más fácil hacer esto. ¿Tienen preguntas de ese lado, Germán? El servicio de Family Search, el que ofrecen, es completamente gratuito. Entonces me causaba la duda, me generaba la duda cómo mantienen este servicio, de dónde están obteniendo los fondos y qué hacen con la información que recopilan de las personas. Sí, bueno, Family Search es patrocinada por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y es un servicio gratuito sin ninguna afiliación religiosa. De hecho, la mayor cantidad de personas del mundo que utilizan Family Search no son de esta iglesia, sino que son de cualquier denominación. Family Search está en más de 150 países del mundo y hay más de 1.500 millones de personas de registros históricos, antiguos y de antepasados. ¿Verdad? No hay ninguna publicación de datos de personas vivas o de información sensitiva. Todo se trata de información histórica y antigua. Bueno, muchas dudas. Poloski, la dirección para ingresar en la computadora y en las distintas tiendas de aplicaciones, ¿cómo encuentro a Family Search? En la web se encuentra como www.familysearch.org y en las aplicaciones, bien sea de iPhone o de Android, está como árbol familiar de Family Search. Excelente. Sí. Y tengo que ingresar con un correo electrónico, me Uno imagino, para crea llenar el un registro. usuario, una cuenta, como en cualquier otra aplicación. Como una red social. Como una red social, y luego ahí uno empieza a ingresar información básica y empieza a tener esos descubrimientos. Bueno, ya vamos a ir en un momento. Es que hicieron mi árbol genealógico y ya lo vamos a descubrir, pero Flor tiene antes una consulta. Sí, también tenía la curiosidad de a cuántos países o a cuántos continentes llegaba. No sé si cubre todo el mundo y también qué tan atrás podría llegar uno a descubrir pues sus familiares. En realidad es una red global colaborativa. Los 1.500 millones de personas que ya están en este árbol global pertenecen a más de 150 países y territorios del mundo.
Personalmente yo tengo algunas líneas que van 35 generaciones atrás. Después de que uno llega a los 1500, 1600, ya hay algunos parientes que uno encuentra conexiones con Europa, con España, Italia y Francia. Y en realidad uno puede ir bastante más atrás todavía. Bueno, hoy sí, llegó el momento, Poloski. Nunca había hecho este ejercicio, estoy de verdad con mucha emoción de saber cuántas generaciones atrás, quiénes son mis ancestros, saber de dónde vienen. Bueno, hace 2 días apenas que nos compartiste alguna información para poder hacer esta búsqueda, hicimos una búsqueda rápida, pero encontramos, sí, en este árbol familiar que tenemos acá, datos ya, aparecen papás, abuelos, bisabuelos y en algunas de las líneas hasta tatarabuelos. Wow. La mayoría de personas del lado paterno son de Ocos, San Marcos. ¿Sí? Ahí en donde está la mayor parte de los familiares. Y entonces sí, tenemos acá un obsequio para ti, que te van a dar este árbol para que puedas tenerlo en tu casa. Muchas gracias. Pues sí, la verdad es cierto, mi familia es de Ocos, San Marcos. Yo nací aquí en la capital, pero sí, mis orígenes están allá precisamente. Muchísimas gracias, Poloski. Wow, ¿Ya esto es conocías increíble. a tus tatarabuelos, Alexis? No, hoy los voy a conocer acá. Hoy los vas a conocer. Bueno, hay datos interesantes. Bueno, mi abuelo, interesante. Bueno, Poloski, muchísimas gracias. La verdad, impresionado con esto. Y lo mejor es que todos pueden consultar en la página web. Ahí está apareciendo en pantalla, familysearch.org. Ahí están todos los datos. Vean ustedes. Ahí está, para que lo vean. Es importante aclarar que ese es un servicio gratuito, sin ninguna distinción de país, religión, credo. Y lo que nos ayuda es a conectar con nuestra familia, especialmente en este tiempo de noviembre, donde hay mucha intención de dar flores, recordar a nuestros antepasados. Esta es una plataforma que permite guardar no solo documentos, sino recuerdos también. Fotografías se pueden guardar ahí, compartir con mis primos o con mis familiares. Y que quede la información para la posteridad. Poloski, gracias por acompañarnos, gracias por este obsequio, muy agradecido. Y gracias a usted por acompañarnos aquí en Impacto Directo en esta noche de miércoles, a los panelistas que nos han acompañado. Así que tenga la mejor de las noches. Hasta mañana.